Sí, estamos a 4 años de la ausencia de Fidel Castro. Y la interlocución que él sostuvo con la humanidad y como ella lo conoció y reconoció en su espíritu grande, desde la Cuba que salió a las calles a saludar y apoyar el derrocamiento de la brutal dictadura de Fulgencio Batista, una masacre verdadera apoyada por Washington, y una población que sale apoyándolo a él, a sus compañeros, a sus compañeras, en sus grandes esfuerzos de todo un pueblo, movilizándolo y empujándolos realmente a la historia nacional, a la historia caribeña, a la historia mundial, desde luego a la historia latinoamericana. Desde ahí, ante el acoso imperialista, a los 13 días de octubre de 1962, cuando apenas comenzaba la revolución, en la crisis de los cohetes que marcó a Fidel de manera profunda por la inmensidad de la implicación de una guerra nuclear entre potencias como Estados Unidos y Rusia, con el manejo del 95, poco más del 95% en aquel entonces, del arsenal nuclear, del arsenal de la balística intercontinental y con capacidad destructiva de la biosfera terrestre, lanza a Fidel a una cruzada contra los riesgos existenciales que enfrenta la humanidad. El riesgo de una guerra nuclear. Y derivado del riesgo de una guerra nuclear, conforme fueron avanzando las investigaciones, especialmente de gente alrededor de Carl Sagan en los años 80, sobre los efectos climáticos de una hipotética guerra nuclear, que fueron analizados, estudiados y mostraron un nuevo fenómeno que se gestaba en paralelo con una guerra de esa naturaleza, en la que ningún otro jefe de Estado de América Latina o de ninguna región del mundo haya estado involucrado en un proceso de esa naturaleza como estuvo Fidel. Y digo yo que eso lo marca muchísimo en términos de la tensión en el fenómeno. Y parte del fenómeno, insisto, ya con Carl Sagan se hacen investigaciones, un grupo grande de investigadores, unos 300 especialistas, sobre el invierno nuclear. Es decir, las cantidades de hollín que iría a la atmósfera evitaría el ingreso de los rayos solares necesarios para la articulación de la agricultura, necesario para la fotosíntesis. Sin fotosíntesis se colapsa la agricultura, de tal manera que en los ensayos que se fueron haciendo se mostraba ese fenómeno, que molestó muchísimo a Kissinger, por cierto, porque le estaba perturbando sus grandes esquemas y negocios que alentaban precisamente ese tipo de armamento. Entonces, después de una campaña de prensa grande, la cuestión es que contra la noción de invierno nuclear, el invierno nuclear siguió apareciendo en todos los ensayos y estudios que se hicieron por la vía de computadora sobre una hipotética guerra. Y entre esos
sobresalió en fechas más recientes un estudio sobre una hipotética guerra entre India y Pakistán. Y eso le llamó la atención a Fidel. Fidel estaba siempre al tanto de todo lo que ocurría que tuviera que ver con el clima y con el deterioro climático, pero también con la guerra y con la guerra general, siempre con el contexto estratégico. Es una inmensidad histórica, Fidel Castro, y en estos 4 años de ausencia, su presencia está allí en este fenómeno. Hay muchísimo, hay una amplia gama, pero Juan Bosch, al calificarlo de inmensidad histórica, tenía razón. Tiene un rango de acción amplísimo. Y yo solamente me centro en estos elementos vinculados con las amenazas existenciales que enfrenta la humanidad, en las que Fidel hizo una contribución sistemática en esos rubros, de tal suerte que importa muchísimo entenderlo, lo percibimos desde toda la gesta histórica, toda la cantidad de temáticas que abordó a nivel mundial, y todo esto se expresó siempre en compañía con la población cubana, latinoamericana, mundial. Y cuando se despidieron de su presencia física, se llenaron las veredas y las calles y los caminos de Cuba con millones de gentes con lágrimas al grito de "Yo soy Fidel". Se puede afirmar que el pensamiento y legado se asoma durante estos 48 meses de ausencia en los registros diarios de los grandes retos que enfrenta la humanidad y que lo reconoce ese pueblo como suyo en esta materia, y siempre recibe un aplauso masivo del tipo que recibió en la cumbre sobre medio ambiente y desarrollo en Río de Janeiro el 12 de junio del 92, hace ya 28 años. Y son 28 años en los que habló, diagnosticó, planteó, hizo la prognosis y abrió espacios a la justicia climática desde ese famoso discurso. Un discurso hecho, como diría Juan Rulfo, con palabras mejores que el silencio. Esas palabras mejores que el silencio fueron realmente conmovedoras, y el eje central de entonces para acá. Dijo en esa oportunidad que una importante especie biológica, le dijo al secretario general, al presidente de Brasil y a todos los dignatarios que estaban ahí, está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, refiriéndose desde luego a la humanidad. Ahora, dijo al final de esa presentación del tema de la extinción de especies, tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es hace 29 años de esto. Y son 28 años que clamaba por el cese del deterioro. La ciencia cubana
especialmente en cuestiones atmosféricas que afectan tanto a la isla y a todo el Caribe y a todos los países que colindan, México, Venezuela, Colombia, desde luego Estados Unidos. La presencia de gases de efecto invernadero en aumento y la posposición, la institucionalización de la posposición de toda medida regulatoria de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es una de sus principales preocupaciones a nivel global, a nivel planetario. Y la diplomacia cubana siempre tuvo cuidado en presentar en todas las reuniones de las partes convocadas por las Naciones Unidas, Cuba siempre exigió acuerdos, arreglos internacionales vinculantes para la restricción, para el manejo de los gases de efecto invernadero en múltiples ocasiones. Dejó constancia de su frustración. Dijo, me aplaudieron a 20 años del evento, dijo, me aplaudieron muchos de los presidentes que estaban ahí, pero era una simple cortesía. Lo hicieron para luego seguir tomando decisiones que van a destruir la vida en el planeta. Y efectivamente eso es lo que tenemos. Lo que estamos enfrentando es un colapso climático. No se ha hecho medidas de regulación vinculantes sobre los resultados de la dependencia de la humanidad, especialmente para el tráfico, para la movilización de personas y de carga, usando motores de combustión interna, el automóvil, desde luego, camiones ligeros, camiones pesados. No hay menos de 1.500 millones de esas máquinas en continuo funcionamiento diario en un planeta que da vueltas y que consecuentemente está total y continuamente lanzando eso a la atmósfera, con perspectivas de que pudiera haber algún cambio con motores eléctricos, pero yo he revisado con cuidado algunas de las propuestas que se están haciendo ahora que Estados Unidos está planteando una transición y no veo todavía acción o recomendaciones que se hagan en materia de transporte aéreo, en materia de transporte ferroviario, desde luego en electrificación de los sistemas de transporte terrestre, por ejemplo, trenes de alta velocidad. De tal manera que estamos en presencia de un fenómeno de calentamiento que fue siempre abordado por Fidel, en especial desde los años 80, desde el 88, cuando se hizo una presentación en el Senado de Estados Unidos sobre el calentamiento, y la comunidad científica empezó a hacer publicaciones en revistas especializadas. Él estaba perfectamente informado, continuamente recibía dictámenes científicos de la comunidad científica cubana, de la comunidad científica mundial y de las revistas especializadas. Le llegó en algún momento el Scientific American
con una publicación muy interesante de una guerra hipotética entre Pakistán e India, y ahí se presentaba la cantidad de hollín que generaría si India y Pakistán, que tienen un armamento nuclear que es menos del 1% del armamento nuclear mundial, con una cantidad mínima de ese armamento, India le lanza a Pakistán 100 bombas como las de Hiroshima y viceversa, y los efectos atmosféricos son inmensos. Los efectos atmosféricos, con un porcentaje tan disminuido del arsenal nuclear disponible, al causar esta interrupción de los rayos solares, pues se colapsa la agricultura mundial, y el efecto que se tiene son al menos 1.000 millones de muertos en los primeros ensayos que se hicieron. Posteriormente, con otras máquinas hicieron más modernas, hicieron más ensayos sobre ese mismo escenario, y las cifras fueron aumentando. De tal manera que él, muchos años después de la cumbre de 1992, hizo una expresión sobre el problema existencial. Dijo que este era un problema que estaba vivo, y dijo lo que es absolutamente cierto, lo estoy citando, y muy pocos se imaginan cuán cerca puede estar la desaparición de nuestra especie. Hace casi 20 años, en una cumbre mundial sobre el medio ambiente en Río de Janeiro, abordé ese peligro ante un público selecto de jefes de Estado y de gobierno que escuchó con respeto e interés, aunque nada preocupado por el riesgo que veía a distancia de siglos, tal vez milenios. Para ellos, con seguridad, la tecnología y la ciencia, más que un sentido elemental de responsabilidad política, serían capaces de enfrentarlo. Con una gran foto de personajes importantes, los más poderosos e influyentes entre ellos, concluyó feliz aquella importante cumbre. No había peligro alguno, según ellos. Y aquí termina la cita de Fidel. Conforme nos vamos adentrando en lo que es el siglo XXI, hablando de este decenio que se está iniciando apenas en estos 2020, es sorprendente la vigencia del pensamiento de Fidel. Especialmente importante ese pensamiento en un mundo en creciente multipolarización. Se da este proceso en un contexto de riesgos existenciales, ya sea de guerra nuclear, ya sea de colapso climático, capitalogénico, un colapso climático que está tornándose abrupto y potencialmente irreversible por la ausencia de políticas vinculantes orientadas a la regulación de los gases de efecto invernadero.
Se trata de una constelación de fuerzas de creciente complejidad ante drásticos cambios que se están dando en el mundo, especialmente en la ecuación mundial de poder, desde lo estratégico militar, lo ambiental, hasta lo comercial. La tendencia a la heterogeneidad fue percibida por él y ocurre en un contexto de pandemia del coronavirus que tiene alta letalidad, una letalidad no registrada desde la pandemia de la gripe de 1918 a 1922. Esto ocurre en un delicado y volátil momento porque el virus está irrumpiendo cuando la humanidad enfrenta una cantidad de riesgos existenciales. Por ejemplo, de un ataque a Irán, intensificándose a un conflicto mayor con devastadores impactos sobre la población y el ingreso a un umbral de irreversibilidad en el deterioro biológico y climático que ya es calificado como una emergencia climática. Fidel hizo una serie de observaciones sobre este mismo escenario y que vale la pena revisarlo. Al momento en que estoy pensando en este escenario, todavía persiste algo muy inusitado, muy peligroso en el escenario, que es el bloqueo del presidente Donald Trump a colaborar en una transición fluida y pacífica del mando presidencial en Estados Unidos, pasando de un magnate que sale a un Joseph Biden, presidente electo de Estados Unidos, que se da junto con la candidatura exitosa también de la vicepresidenta ahora Kamala Harris, de California, senadora. Es la primera mujer que llega a la vicepresidencia. Esas serían las novedades del escenario, pero el escenario fundamental planteado por Fidel en algún momento ocurre en medio de una tensión que hace que ese escenario sea más problemático y riesgoso, de corte epidemiológico y postelectoral. Digo esto porque hace poquito el New York Times informó que Trump había reunido a sus asesores, a los principales asesores, y les preguntó sobre si contaba con opciones para un ataque militar contra Irán. Ciertos sitios clave de Irán, estratégicos.
Y ahí estaba el vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, en fin, todos ellos le advirtieron contra un ataque porque podría, y los cito textualmente, fácilmente derivar en un conflicto más intenso, mayor. Se lo advirtieron. Algo semejante a ese consejo que le dan los asesores, se lo oímos a Fidel hace algunos años, en un análisis de la intensificación bélica hacia una guerra global iniciado desde un ataque contra Irán. Esto lo encuentra quien tenga interés en un libro de Miguel Chossudovsky, que es uno de los especialistas, de los pocos que hay, junto con Daniel Ellsberg, en los asuntos relacionados con la gestación de una tercera guerra mundial. El libro de Chossudovsky, en que cita a Fidel, se llama La globalización de la guerra, y lo publicó en 2017 el Club de Periodistas de México. Sobre esto no hay que olvidar que Trump anunció el 8 de mayo de 2018 el retiro de Estados Unidos, muy unilateral, inexplicable, irracional, del Comprehensive Plan of Action, el plan general de acción, así se llamó, supuestamente para frenar el desarrollo nuclear de Irán, condicionado a que hubiera un cese de las ilegales y unilaterales sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Entonces, hay que añadir además que en todas las inspecciones realizadas por la ONU se consigna que Irán cumplió con todos los parámetros exigidos por los expertos asignados. Después de que Estados Unidos, con Trump encabezándolo, se retira, lo que hizo este presidente Trump fue acentuar todavía más las sanciones, agravar los impactos sobre la población, sobre la economía de Irán. Y esto lo hizo con muy mala leche, porque ya había estado arreciando sobre la población iraní la pandemia. Trump entonces desestabilizó profundamente, rompió con un solemne compromiso que firmó con Irán, con Alemania y con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, que Trump generó el problema y ahora contempla ataque a Irán, arriesgando una ruta hacia una guerra regional global desde el Oriente Medio. Un ambiente de alta volatilidad se da por una situación infraestructural, la vasta infraestructura petrolera desplegada en el Oriente Medio, del Golfo, países del Golfo Pérsico, por los oleoductos, los gasoductos, las instalaciones de bombeo, plantas de enfriamiento, etcétera, desplegadas en los países del Golfo Pérsico,
en decenas de miles de kilómetros cuadrados y a las orillas del estrecho de Hormuz, por donde transita alto porcentaje de los combustibles fósiles que todavía el mundo, la energía del mundo se gesta desde esos combustibles fósiles. Los cambios se suceden velozmente y van de lo militar a lo policial, pero lo que importa aquí es ahora es mencionar que las observaciones que se le han hecho al presidente de Estados Unidos son muy parecidas a las desarrolladas por Fidel Castro hace pocos años, y están en el libro mencionado de Michel Chossudovsky. En síntesis, la obra, el espíritu y el legado de Fidel sigue vigente en este mundo de creciente multipolarización. A pocos días de recordarse la partida de nuestro querido comandante Fidel Castro Ruz, en aquel 25 de noviembre, nosotros estamos viviendo un momento histórico, un momento casi único en la historia, inclusive un parteaguas en la historia. Y uno piensa siempre que el comandante Fidel Castro nos hace falta como el agua en este periodo histórico. Yo pienso que cuando él hablaba de los volcanes en América Latina que van a entrar en erupción, bueno, ya tenemos varios volcanes de los que había advertido el comandante Fidel Castro hace tiempo. Yo me acuerdo que estando con Nora Parra, embajadora de Colombia, luego en Francia, cuando nos decía, bueno, es que los volcanes están, van a entrar en erupción, tarde o temprano van a entrar en erupción, porque ya es imposible, no solo por todo lo que estaba sucediendo políticamente, sino por que en un momento todavía muy hermoso por aquella recuperación extraordinaria que había significado el proceso de integración de América Latina, haber llegado hasta la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas en el 2011, todo aquello que significó este paso gigantesco que habíamos dado hacia la integración emancipatoria de nuestro continente. Pero también veía venir, por supuesto, que nuestro avance en el continente iba a molestar a la potencia de la cual somos dependientes todavía, salvo Cuba, por supuesto. Y cuando el continente hablaba de los volcanes, estaba hablando en cada uno de nuestros países, estaban esos volcanes. Y hemos visto, en este momento, miremos todo lo trágico que está sucediendo en el mundo con la pandemia, a lo que se adelantó, comandante, cuando nos decía el medio ambiente, aquella insistencia que tenía para que nosotros nos ocupáramos de un tema tan importante, del peligro que significaba por el mundo este desastre de la mano de un capitalismo cada vez más salvaje y a medida que va en decadencia cada vez es más salvaje. Pero como salvaje también es quizás más previsible. Y nosotros estamos viendo ahora, y creo que él hubiera estado aquí en este momento, que nos hace falta como el agua, cuando uno tiene mucha sed y en este continente estamos sedientos de justicia, de igualdad, de paz, de poder ser soberanos por fin, de poder tener nuestra propia independencia, porque con dependencia es imposible ningún proceso democrático auténtico o profundo. Entonces, frente a esta situación que estamos viviendo, en lo que está viviendo Cuba mismo,
está atravesando otro periodo de grandes restricciones, de un intento de asfixiar ese país. Lo que está sucediendo, lo que sucedió en Chile, en este momento, en estos últimos tiempos, porque no hay tiempo para reflexionar sobre lo demás, sino un poco lo que nos sorprendió, la facilidad con la que en algunos casos se destruyó parte de lo que habíamos construido, y creo que lo hubiéramos podido evitar, pero creo que que nosotros necesitamos recuperar dirigencias perdidas, que debemos dar saltos, que Él tanto nos mostró el camino, nos alentó, se anticipó al tema de la batalla cultural, de la batalla de las ideas, de la batalla por el medio ambiente, de todas las batallas, algunas de las que no supimos dar. Y creo que esto tiene que hacernos reflexionar, porque si esta pandemia nos sirve para la reflexión y para darte cuenta del profundo cambio que debemos hacer todos nosotros, yo creo que el comandante estaría diciendo, mírense hacia adentro, vean todo lo que hay que cambiar, porque dialécticamente se impone como nunca conocer la realidad. Nos estaría empujando a leer en los signos de la realidad lo que tenemos que hacer. Y yo, cuando veo los levantamientos en Chile, no hay en la historia del continente un pueblo levantado en las calles y reprimido todos los días, y que se levantó durante un año el pueblo chileno, para llegar por primera vez, después de 30 años de silencio, a enterrar la constitución de Pinochet, de Augusto Pinochet, que ahora también van a seguir peleando, porque lamentablemente, querido comandante, quisiera que usted nos pudiera escuchar donde sea que esté, lamentablemente se ha perdido mucho tiempo en la organización de fuerzas de izquierda, de fuerzas progresistas, de fuerzas de avance. La confusión que existe en nuestras propias filas, ya no en el enemigo, porque el enemigo también da zarpazos que le salen muy mal muchas veces, porque ya está dando zarpazos desesperados. Pero nosotros a esta altura teníamos bastante tiempo para una reflexión profunda, habiendo tenido la posibilidad de estar tantas horas con usted en esos encuentros de nuestra red de intelectuales, con el comandante Hugo Chávez Fría, con todos ustedes que siempre son un faro, es Cuba el faro nuestro. Y bueno, creo que tenemos que hacer una autocrítica profunda. Y en este momento no nos podemos descuidar en nada, no nos podemos equivocar mucho, no hay mucho tiempo para seguirse equivocando. Bueno, estamos viendo luego lo que sucedió en Bolivia, que era previsible ese golpe, porque Bolivia había llegado a un punto, estaba haciendo, mientras se atacaba Venezuela, Nicaragua y Cuba, y en Cuba, donde los asesores del presidente Trump precisamente eran Marcos Rubio, un Arroz Lettinen, un Bob Menéndez, un Ted Cruz, es decir, todo el lobby terrorista, porque yo le digo que es un lobby que amparó el terrorismo contra Cuba y contra América Latina y contra otros países del mundo durante años. Luego el lobby en Nueva York, el lobby judío de Estados Unidos, que justamente impuso como asesor a su propio yerno, que era de los sectores más fundamentalistas. Es decir, los sectores más fundamentalistas buscó en los funcionarios más oscuros de la historia y se rodeó de este mundo casi salvaje. Entonces vimos lo que sucedió en Bolivia, el golpe y la forma de actuar de los bolivianos, porque yo creo que también todo el mundo se pone a aconsejarle a los bolivianos qué tienen que hacer. Los bolivianos están en su tierra, manejan su realidad, y ellos como nunca, porque ellos surgieron de movimientos sociales, surgieron de las luchas en las calles. Estos movimientos que se dan ahora, esa recuperación de la democracia, que todavía no podemos decir está sólidamente recuperada,
porque por supuesto el enemigo no descansa. Lo que pasa es que el enemigo también ha sido golpeado internamente. Lo de Perú, esos son los volcanes en erupción que adelantaba el comandante, para lo cual deberíamos estar preparados y no viendo que faltan dirigencias. Faltan dirigencias. Esperamos que todos los compañeros entiendan lo que significa ser un dirigente político en estos tiempos del temblor, de la incertidumbre, de la pandemia, que por una parte, como en todos los sucesos trágicos, lo maravilloso que ha sido que ha habido una respuesta solidaria de quienes, de los países del campo socialista, de los países que están en una posición distinta, de los países no imperialistas. Esta respuesta que dieron de solidaridad a la sociedad nos está enseñando otro camino. Cada paso que está sucediendo nos está enseñando el camino. Los pueblos en la calle nos están diciendo, sin dirigencia, los pueblos estallando, porque llegó el momento del estallido, el momento en que se han superado todos los límites de lo soportable. Y la pandemia dejó en claro muchas cosas, puso el mundo patas arriba, como hubiera dicho Eduardo Galeano, nuestro querido escritor uruguayo. El mundo patas arriba lo puso, pero nos mostró la desigualdad, dónde estaba la mayor desigualdad. En ese imperio que se jactaba de ser la potencia más grande del mundo y dejó morir a miles y miles de personas y murieron más personas que en cualquiera de las guerras, pero además en toda su actuación olvidaron incluso la cuestión interna, y la cuestión interna también explotó. Y estamos viendo 10.000 marchas, querido comandante, le tenemos que contar. Yo que me gustaba contarle estas cosas a veces, de alguna manera un poco atropellada, como siempre fui y seré, pero le decía, 10.000 marchas desde mayo de este año en Estados Unidos, donde los afroamericanos otra vez están con una fuerza impresionante, con latinos, con jóvenes blancos. Hay una rebelión de los pueblos que va a seguir y va a continuar. Se están rebelando en todas partes, en Honduras, el pueblo haitiano, bueno, en Centroamérica inclusive, frente a las situaciones dramáticas que están incluso los que están obedeciendo al imperio, que se han arrodillado ante el imperio, inclusive ellos han recurrido a todos los otros en estos momentos clave donde también los están atacando no solo la pandemia, sino los huracanes. Mire en qué momento nos falta tanto el comandante, pero nos ha dejado en sus escritos, en cada una de las cosas que uno va leyendo ahora con el paso del tiempo, repasando los momentos hermosísimos, los momentos de la presencia de intelectuales y artistas y trabajadores de todo el mundo que pasaron por Cuba en momentos donde se hicieron reuniones tan importantes, donde fuimos intercambiándonos no solo situaciones, sino proyectos y esperanzas. En esos en que usted nos hablaba y nosotros salíamos muy fortalecidos entonces, y nos sigue fortaleciendo, comandante querido. Yo me imagino lo que usted sentiría hoy de que las brigadas médicas cubanas estén propuestas para un premio Nobel, que el mundo entero las haya reconocido, que las potencias europeas, cuyos gobiernos se han entregado muchísimo a los mandatos del imperio decadente y estar provocando la decadencia también en diversos lugares del mundo, y estamos viendo a las derechas remontarse, pero las derechas ya no son derechas nacionales. A veces equivocamos nuestros juicios, no nos damos tiempo a reflexionar porque la dinámica de los hechos es de tal magnitud la dinámica que no alcanzamos
una reflexión. Por eso necesitábamos muchísimo de su tranquilidad, de su fuerza, de su responsabilidad, de su enseñanza, de enseñar la paciencia también, la humildad, de destruir esa soberbia que a veces no nos permite crecer y que esa soberbia termina por alejarse de las masas populares, lamentablemente. Y ahí están esos pueblos, ese mismo pueblo que en otro tiempo, y usted lo vio a eso en Ecuador, cuando un gobierno les mentía y no tenía su programa, se tumbaron 3 gobiernos porque no cumplían con la voluntad del pueblo. Entonces, estamos en un momento de una especie de caos, pero del caos que lleva a un cambio profundo del mundo. Pero para ese cambio profundo del mundo, yo creo que el comandante nos dirían, miren a su interior, véanse, cambien rápidamente. La dialéctica es lo que nosotros tenemos que aplicar como nunca en este momento. Usted nos diría eso, nos diría cuál es la realidad. Díganme, cuéntenme cuál es la realidad de un país o del otro. Y sobre esto elaborar las teorías para los nuevos tiempos que vendrán, que ya no pueden estar en el oscurecimiento de lo dogmático ni de nada de todo esto. Hay otro mundo que viene. En ese otro mundo nosotros tenemos que estar ya preparados para enfrentarnos a todo lo que va a venir después de esta pandemia, a todo lo que habrá cambiado. Mirar los cambios en Estados Unidos también. Fíjese que quisiera decirle, comandante, que es muy triste que nosotros digamos, para nosotros es lo mismo, para nosotros todo va a ser lo mismo si nosotros seguimos siendo los mismos. Ya tenemos que ser otros para darle una respuesta a usted, la respuesta que usted nos pedía, aquellas enseñanzas memorables que no se irán nunca de nosotros porque están en cada palabra suya que usted ha dicho, nos está marcando un camino. Entonces tenemos que tener la humildad de volver a esa fuente, volver a la fuente de los pueblos originarios, con qué sabiduría se conducen, esa sabiduría que es de una dialéctica de la realidad, montada sobre la realidad, montada sobre siglos de cultura que se salvaron por estar a salvo de la intoxicación informativa. Todavía no hemos solucionado el problema de cómo nosotros terminamos con la dictadura mediática. Y tenemos armas para hacerlo, pero la desunión hace imposible que nosotros podemos aplicar nuestra imaginación poderosísima frente a esta, y frente a las nuevas tecnologías, por ejemplo. Las nuevas tecnologías también están hundiendo a los dueños de esas tecnologías que las quieren utilizar no para el hombre, sino contra el hombre. Y entonces nosotros, que tuvimos esa imaginación poderosa, que tuvimos esa imaginación de los 12 que llegaron a la costa de Cuba, allá, y se subieron a la Sierra Maestra, y empezó una revolución que sorprendió al imperio como lo vamos sorprendiendo permanentemente cuando resistimos a los golpes en estos tiempos. Estamos en peligro. En estos hay 2 meses de mucho peligro porque no sabemos qué preparará el tigre salvaje. No, tigre, yo no quisiera decirle tigre al imperio. Un imperio que se mostró como una especie de imperio bananero durante las últimas elecciones, donde quedó al desnudo la mentira de la gran democracia, todo está al desnudo. Pero no los pueden ver nuestros pueblos porque no tenemos la fuerza suficiente de transmitirle a todos. Y gracias que tenemos a Prensa Latina, Telesur, gracias que tenemos estos ejemplos que nos van guiando en medio de la oscuridad. Querido comandante, yo estoy hablando como si hablara con usted, como si me parara en esas reuniones de intelectuales
y yo sé que era como un mosquito molesto, pero a veces, como soy muy pegada a la realidad, a veces me parece que nos escapamos, y este no es momento para escaparse, como nunca, como nunca. Nuestros pueblos están desesperados, están con hambre, están con una desigualdad brutal, con una injusticia brutal. Nuestros pueblos nos están pidiendo algo a gritos, y Cuba en este momento se ha erigido en la potencia de la solidaridad, en la potencia de la cultura, en la pequeña potencia ahí, a los 90 millas de ese imperio. Y Cuba es una potencia en salud, en educación, en dignidad. Y nosotros, esos pueblos que están saliendo a la calle, que son una continuidad de aquellos pueblos del neoliberalismo, antineoliberales, que salieron espontáneamente, en muchos casos también, sin mucha dirigencia, pero los que parieron a los gobiernos que hubieron en estos tiempos donde nos logramos integrar. Entonces todavía tenemos mucho que hacer y que decir, pero lo que no podemos hacer en ningún momento, y yo sé que esto nos estaría diciendo usted, no nos podemos confundir, ni siquiera de dónde está el enemigo, pero también dónde está el enemigo interno, el que actúa en nosotros, el que nos paraliza, el que nos lleva muy lejos de la voz del pueblo que está ahí desesperado, y nosotros estamos en otras cuestiones. Bueno, se viene el momento de la militancia profunda, la militancia verdadera, la militancia con el pueblo, la militancia en nombre de nuestros padres heroicos, de Martí, de Bolívar, de Fidel Castro Ruz, de Hugo Chávez Frías y de otros. Martí, nuestro querido Martí. Tenemos nosotros, tenemos las luces prendidas como grandes reflectores. Si no sabemos mirar, es porque hemos perdido la mirada, y hemos perdido la mirada estratégica, y hemos perdido la mirada humana, profunda y verdadera que necesitamos para caminar entre un continente con pueblos desesperados, donde hay países que están resistiendo, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como todos nosotros que estamos resistiendo, como esos jóvenes en las calles que también nos están iluminando el camino. Querido comandante, gracias por habernos dado la vida, las enseñanzas de la vida, las enseñanzas de la dignidad y las enseñanzas del amor, que con usted siempre están presentes. Gracias, querido comandante. Usted no tiene un día para recordarlo, son todos los días de nuestra vida. Fidel Castro, la búsqueda de la soberanía. Patio trasero de Estados Unidos durante 6 décadas, Cuba era constantemente humillada en su aspiración a la soberanía. A pesar de las 3 guerras de independencia y los sacrificios del pueblo de José Martí, la isla del Caribe sufrió el yugo opresor del poderoso vecino, deseoso de asentar su dominio en la región. Ocupada militarmente y luego transformada en república neocolonial, Cuba vio a los gobiernos de la época obligados a plegarse a las órdenes de Washington. El pueblo cubano, orgulloso y valiente, soportaba afrenta tras afrenta. En 1920, el presidente Woodrow Wilson mandó al general Enoch Crowder a La Habana tras la crisis política y financiera que golpeaba el país, y ni se dignó a informar al presidente cubano Manuel García Menocal. Ese hizo partícipe de su sorpresa a su homólogo estadounidense. La respuesta de Washington fue humillante. El presidente de los Estados Unidos no considera necesario conseguir la autorización previa del presidente de Cuba para mandar a un representante especial. Tal era la Cuba prerevolucionaria. Profundamente lastimado en su deseo de libertad, el pueblo cubano acogió el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro
en 1959 como la culminación de una larga lucha iniciada en 1868 en la Primera Guerra de Independencia. Arquitecto de la soberanía nacional, Fidel Castro reivindicó, armas en mano, el derecho inalienable de su pueblo a la autodeterminación. Al romper las cadenas hegemónicas impuestas por Washington, Fidel Castro hizo de una pequeña isla del Caribe una potencia moral admirada y respetada por los pueblos del sur por su voluntad indefectible de elegir su propio camino. También se convirtió en el símbolo de la resistencia a la opresión y en la esperanza de los humillados a una vida decente, celebrado por su coraje constante frente a la adversidad y su fidelidad a los principios. A pesar de los recursos sumamente limitados y un estado de sitio implacable impuesto por Estados Unidos durante más de medio siglo, Fidel Castro hizo de Cuba un modelo para las naciones del tercer mundo, universalizando el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte y a la recreación. Probó así, ante los ojos del mundo, que era posible establecer un sistema de protección social eficiente para toda la población y ubicar al ser humano en el centro del proyecto de sociedad, a pesar de los límites materiales y de la hostilidad perniciosa de Washington. Cuba es hoy día una referencia mundial en este sentido y demuestra que es posible colocar a las categorías más vulnerables en el centro del proceso de transformación social. Patria es humanidad, decía José Martí. Fidel Castro, además de defender el derecho de su pueblo a vivir de pie, mostró su vocación de internacionalista solidario, brindando el generoso concurso de Cuba a todas las causas nobles de la emancipación humana, contribuyendo de modo decisivo a la independencia de África Austral y a la lucha contra el régimen segregacionista del apartheid. El inolvidable Nelson Mandela sintetizaría esta solidaridad sin fallas de los cubanos en una reflexión. ¿Qué otro país podría pretender más altruismo que el que Cuba aplicó en sus relaciones con África? Todavía hoy Cuba está asediada por Washington y a pesar de una situación económica difícil, sigue brindando su ayuda en materia de educación, salud y asistencia técnica a los países del sur, mandando a decenas de miles de médicos, profesores, ingenieros y técnicos. Fidel Castro quedará en la historia como el defensor de la soberanía nacional de Cuba, como el defensor del derecho de su pueblo a una vida honorable, como el que hizo de la independencia de la isla una realidad inalienable, como el que expresó una solidaridad en todos los instantes con los oprimidos. Muchas gracias.